Buenos días a todos, soy el teniente primero médico Dale Novare Gabriel, residente de cuarto año de cardiología del Hospital Militar Central y vamos a comenzar el Ateneo Bibliográfico de la fecha. A modo de introducción, sabemos que la prevalencia de la insuficiencia cardíaca con función sistólica preservada se encuentra actualmente en aumento y esta patología se asocia con una alta carga de síntomas y deterioro funcional que condicionan una peor calidad de vida. Y también, viendo los datos epidemiológicos, podemos ver que una gran mayoría de estos pacientes, además, padecen de obesidad. Recientemente, en los últimos años, se han introducido unos nuevos fármacos, que son los análogos del péptido similar al glucagón tipo 1, que se usaron inicialmente para el tratamiento de la diabetes, pero además tienen efectos positivos sobre la insuficiencia cardíaca y la obesidad, ya que presentan un descenso de peso bastante marcado. Pero hasta el momento no había ningún estudio que compruebe o que verifique que estos fármacos realmente ayuden a los pacientes con insuficiencia cardíaca o sean realmente seguros en ellos. Sí, a modo de repaso, los agonistas de GLP-1 es una hormona que se produce en el tracto gastrointestinal ante la ingesta de alimentos. Participan en la regulación del apetito, en el metabolismo de los carbohidratos y en funciones fisiológicas del sistema cardiovascular. Esta hormona lo que hace es estimular la secreción de insulina e inhibe la secreción de glucagón de manera dependiente a la glucosa, por lo que el riesgo de producir hipoglucemias es menor que con otras drogas normalmente utilizadas en la diabetes. Y al regular el apetito y el vaciamiento gástrico ayudan en la disminución del peso, y este efecto se comprobó tanto en personas con y sin diabetes. Ahora, de manera más específica, a nivel del sistema cardiovascular, se han descrito algunos efectos que son específicos, principalmente cardioprotección, que está mediada por propiedades pleiotrópicas. Esto es producido por aumento del óxido nítrico, captación de glucosa y aumento del flujo coronario, y de esta forma se cree que podría tener un impacto positivo sobre en la reducción de la aterosclerosis y en la enfermedad cardiovascular. De todas formas, los efectos generalmente son secundarios. Ya controlando la glucemia y controlando el peso, también se produce un efecto positivo sobre todo lo que es el riesgo cardiovascular. Acá de manera resumida tenemos los efectos fisiológicos más importantes de los agonistas de los GLP-1. Como habíamos comentado, a nivel del sistema nervioso, crean una sensación de saciedad, disminuyen la ingesta de alimentos. A nivel del estómago, reducen el vaciado gástrico y la secreción de ácido, del ácido gástrico. Y bueno, a nivel de cardiológico, aumentan el uso de glucosa, presentan cardioprotección, aumentan el gasto cardíaco. Y bueno, son todos efectos también secundarios en la protección, como decía, al reducir la glucosa en sangre. Generalmente los agonistas GLP-1 se utilizan de manera con una inyección subcutánea que, dependiendo de la droga, puede ser de manera diaria o semestral. Eso va a depender de cada una. Y bueno, al inyectarse, lo que hace es activar a los receptores GLP-1 con una mayor resistencia a la degradación por la enzima de PP4 y estimula la producción de insulina, retrasa el vaciado gástrico y disminuye la secreción de glucagón. Acá, como para tener en cuenta que existen varios estudios que se hicieron para estudiar la seguridad cardiovascular de estos fármacos. Si bien, como vemos en estos primeros dos, el efecto fue neutro, en el resto tuvieron un efecto bastante positivo sobre el MACE, que es la presencia de efectos cardiovasculares severos, principalmente ictus, infarto y eventos coronarios, con reducciones bastante significativas en la mayoría de los estudios. Así que, por lo que podemos ver, parecería que son fármacos bastante seguros y que incluso tienen beneficios a nivel cardiovascular. Bien, ahora hablando del estudio en sí, lo que se buscaba saber era si el uso de estos fármacos tenía algún efecto sobre los pacientes con insuficiencia cardíaca con función preservada y obesidad. Lo que eligieron fue utilizar la semaglutida. Este es un estudio que se presentó la semana pasada en el Congreso Europeo.
Fue un ensayo randomizado, doble ciego, controlado por placebo, que se hizo entre marzo de 2021 y marzo de 2022. Incluyó 529 participantes, se hizo en muchos centros, en 96 centros de Asia, Europa, América del Norte y del Sur. Y lo que hacían era asignar en dos grupos, en un ratio de 1 a 1, a pacientes a los que se le aplicaba semaglutida y pacientes a los que se le aplicaba placebo durante 52 semanas o un año. La metodología del estudio es que iniciaban el tratamiento con una dosis de 0,25 por semana durante las primeras 4 semanas y después se iba aumentando la dosis cada 4 semanas, con el objetivo de llegar a la dosis de mantenimiento, que era de 2,4 miligramos, en la semana 16. Esto tanto para las personas que estaban en el grupo de semaglutide como en el grupo de placebo, que también se les aplicaba una sustancia inyectable que se iba titulando. El endpoint primario de este estudio era cambios en la encuesta KCSQ, que ahora voy a explicar bien lo que es, y el porcentaje de descenso de peso. La KCSQ es un cuestionario de cardiomiopatía que se realizó en la ciudad de Kansas. Lo que hace es una encuesta que llena cada paciente, que está compuesto por 15 preguntas, y lo que busca es establecer qué tan sintomático está el paciente. Lo que evalúa es la limitación física, los síntomas, qué tanto se cuida el paciente y principalmente la calidad de vida. La escala va de 0 a 100, siendo los valores: el 100 es el paciente que está en el mejor estado y mientras menor sea el puntaje, peor calidad de vida y más sintomático está el paciente. Y como endpoints secundarios, lo que buscaban era evaluar cambios en la marcha de 6 minutos. Utilizaron un endpoint compuesto que evaluaba muertes por cualquier causa y cualquier evento relacionado con insuficiencia cardíaca. También evaluaba los endpoints primarios, pero en distintas escalas para tratar de separar a ver qué tan efectivos era este tratamiento. Y otro de los puntos a evaluar era disminución en la proteína C reactiva como parámetro de inflamación en pacientes con obesidad. ¿A quiénes incluyeron en este estudio? Todo paciente mayor de 18 años con FEIP mayor o igual a 45% y con un índice de masa corporal mayor a 30. Que tengan menos de 90 puntos en la encuesta de cardiomiopatía de Kansas, que se encuentren por lo menos en clase funcional 2, también incluyeron pacientes en clase funcional 3 o 4, que tengan una caminata de 6 minutos de por lo menos 100 metros y que tengan alguno de los siguientes hallazgos: presiones del llenado del ventrículo izquierdo aumentadas, un BNP aumentado, o que hayan tenido hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca en los últimos 12 meses. ¿Qué pacientes estaban excluidos? Pacientes que 90 días antes de hacer el screening para este estudio habían tenido cambios en su peso corporal de más de 5 kilos y cualquier paciente diabético. Estos no estaban incluidos en el estudio. Así que, como podemos ver, las características de la población que se incluyó en el estudio, la mayoría eran de sexo femenino, con una edad media de 70 años. La mayoría era de etnia blanca, no se incluyeron muchos pacientes de otras etnias. La mediana de peso era de 104 kilos y la mayoría tenía un índice corporal por encima de 35, así la media era de 37, como podemos ver. Y los niveles de ProBNP en la mayoría de los pacientes estaban por encima de 400. Los pacientes también, si bien se incluyeron pacientes entre 45 y 50 de FE, la mayoría tenía por encima de 50, siendo la mayoría entre 50 e incluso muchos con más de 60. La mediana de puntos en la encuesta de Kansas era de 59, o sea que tenía una calidad de vida bastante deteriorada, y la media en la caminata de 6 minutos era de 300 metros. No había un gran porcentaje de pacientes que se hayan internado por insuficiencia cardíaca en el último año, y la gran mayoría estaba en clase funcional 2. Como dato interesante, la mayoría de los pacientes estaban tratados con diuréticos de ASA principalmente. Eh, Todos estaban con algún inhibidor del sistema de renina-angiotensina y con algún beta-bloqueante. El resto de los medicamentos un porcentaje muy chico.
Bien, ¿cuáles fueron los resultados de este estudio después de un seguimiento de 52 de 52 semanas con semaglutide? Lo que se vio es que en cuanto al cuestionario de Kansas, la media fue de 16 puntos mejoría, o sea, mejoraron 16 puntos en el grupo de semaglutida y solamente 8,7 puntos en el grupo de placebo. Pero más importante todavía es que la media de peso, del descenso de peso corporal fue de un 13,3% en el grupo de semaglutide versus solo un 2,6% en el grupo de placebo. Como, bueno, los endpoints secundarios, la media de caminata de 6 minutos fue bastante mejor en el grupo de semaglutide, con un aumento en promedio de 21 metros para el grupo de semaglutide y solo 1 metro en el grupo placebo. Y el endpoint compuesto secundario que habían elegido, en todos los segmentos que habían seleccionado, siempre salían mejor los pacientes con semaglutide que los pacientes con placebo. Sí, acá podemos ver la tabla. Como les había comentado, 16,6 puntos en la encuesta versus 8,7 y el cambio en peso corporal de 13,3 versus 2,6 en el grupo de placebo. 21 metros en la caminata versus 1 en el grupo placebo y los cambios, bueno, en la proteína C reactiva 43 de promedio de descenso versus 7 en el grupo placebo. Y después como endpoint secundario que iba evaluando distintos porcentajes para evaluar la eficacia, la gran mayoría tuvo por lo menos el 10% de reducción en el peso, pero también un porcentaje bastante alto tuvo entre 15 y 20% o más en la reducción del peso en este año con semaglutide. Y si lo comparamos con el grupo de placebo, es muy significativa la diferencia. Bien, después acá también evaluando los puntos en el cuestionario, eh, la mayoría aumentó por lo menos 5 a 10 puntos, incluso un grupo aumentó más de 15 puntos. De todas formas, al ser una encuesta que contesta al mismo paciente, quizás está un poco sugestionado porque los grupos de placebo también tuvieron aumentos bastante significativos en esta encuesta. Bueno, y el PRO-BNP también tuvo un descenso mayor en los pacientes con semaglutide que en los pacientes con el placebo. Bien, acá podemos ver los gráficos con los endpoints primarios. De vuelta el cambio en la encuesta y más importante el cambio en el peso corporal. Los cambios en la caminata de 6 minutos y en la proteína C reactiva. Y bueno, el endpoint compuesto que utilizaron con todos los eventos que evaluaban en los que el grupo con semaglutide tenía mayores cambios que el grupo con placebo. Bien. Como otro dato, existieron algunos pacientes con efectos adversos en los que tuvieron que discontinuar el tratamiento con semaglutide. En este caso solamente hubieron 35 pacientes con efectos adversos, dentro de los cuales los más frecuentes eran cardiovasculares, alguna descompensación de insuficiencia cardíaca o fibrilación auricular fueron los más frecuentes, pero en un porcentaje bajo de todas formas. Eh, y los efectos adversos que llevaron a discontinuar los semaglutides fueron principalmente gastrointestinales. El resto no tuvo mayor relevancia. Bien, ¿y qué conclusiones podemos sacar entonces de este estudio? Bueno, los pacientes con insuficiencia cardíaca con fe preservada tienen una carga elevada de síntomas, que la realidad es que deteriora mucho su calidad de vida. Eh, los datos epidemiológicos nos muestran que un gran porcentaje, por lo menos un 60% de estos pacientes presentan obesidad, y lo que se está viendo es que no solamente es una comorbilidad concomitante, sino que la obesidad es un factor muy importante también en la fisiopatogenia de esta entidad. Lo que se vio es que el tratamiento con semaglutide en dosis de 2,4 por semana se asoció a un mayor descenso de peso con mejoría en los síntomas y en la clase funcional y en la calidad de vida. Y lo que podemos ver es que tienen un buen perfil de seguridad cardiovascular. Y creo que más adelante lo que se va a evaluar es si estos resultados también se pueden traspolar a otros pacientes con otras patologías cardiovasculares, como puede ser la insuficiencia cardíaca con FEI deteriorada u otras patologías. Muchas gracias.